Muy buenas, prensadictos. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a Óscar Feito. Óscar, ya lo conocerás, pero te lo presento. Es consultor de marketing online, de marca personal y de desarrollo de negocio digital y tiene más de 20 años de experiencia y tiene uno de los podcasts referentes en marketing y en emprendimiento de habla hispana. Como digo, hoy he traído a Óscar porque es un crack ayudando a negocios online y creo que nos puede aportar muchísimo a todos nosotros. Bienvenido a mi canal, Óscar. ¿Qué tal, Borja? Pues muchas gracias por la invitación y encantado, como siempre, de hablar contigo, que ya llevamos un rato antes de Sí. empezar. Ya llevábamos un rato, has contado cosas muy interesantes que ahora vamos a profundizar en la entrevista, así que vamos directamente a por la primera pregunta y Muy es, bien. bueno, tenemos ya aquí a las puertas el nuevo año. Sí. Para quien quiera iniciar un negocio digital, ¿qué crees Ujú. tú que debe tener en cuenta? Bueno, yo lo primero es un tema más mental, ¿no? Es entender en qué se está metiendo. No, es porque suena muy bien y hay que entender un Sí. poco, conocer lo bueno, lo feo y lo malo, ¿no? Es decir, bueno, está muy bien, todos sabemos que hay razones para crear tu propio negocio online, ya sea una empresa, una startup o una propia marca personal, ¿no? Para profesionales independientes. Las ventajas, pues, de libertad de horarios, de no tener jefes, de poder un poco llevar la nave por donde consideras en cada momento. Esos son el lado bonito y el lado atractivo y lo que todos vemos, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que debe tener en cuenta es que hay otro lado. Hay un lado también donde las cosas no suelen salir a la primera, donde hay un componente de prueba y error, donde hay frustraciones, donde vamos a tener que luchar contra el mercado y contra nosotros mismos, ¿no? En cuanto a muchas limitaciones de, bueno, desde comparaciones a, oye, ¿por qué este está vendiendo y yo no? ¿Por qué nadie visita mi web? ¿Por qué esto que me han dicho que funciona a mí no me está funcionando? No me da tiempo, no me organizo, no sé priorizar. Entonces, yo lo primero que me gustaría antes de entrar y vamos a hablar de temas concretos de negocios y de marketing y tal es la importancia de trabajar la mentalidad. Es decir, alguien que quiere emprender ahora en 2023, que me parece tan buen momento como siempre por las razones positivas y tan mal momento como siempre por todos esos obstáculos que hay, pero es tan buen momento como cualquier otro, ¿no? Entonces, ser consciente de que hay un componente mental y emocional. ¿Vale? Yo no soy ni psicólogo ni coach y es más, es una cosa que he odiado toda la vida, me ha dado repelús, pensaba que era una chorrada inmensa hasta que empecé a emprender. Y me di cuenta de que efectivamente está muy bien ver estas charlas donde vamos a hablar de cosas concretas, de prensa, de lead magnets, de embudos, de redes sociales, que son herramientas necesarias que debemos aprender, pero está la otra cara de la moneda, que es esa parte mental de decir, prepararnos para bueno, pues que esto va a ser un bonito camino de desarrollo profesional y también de desarrollo personal. Entonces, eso sería un poco la primera parte. La segunda recomendación para las personas que quieran emprender un negocio ahora en 2023 es que no dejen, digamos, que el árbol les impida ver el bosque. ¿Qué significa esto? La gente se aferra a, y digo la gente en general, obviamente no todo el mundo, pero sí una amplia mayoría dice, pues yo voy a montar un negocio de afiliación, o yo voy a montar un negocio en Instagram, o yo voy a montar un... entonces, sí, Instagram puede ser útil, la afiliación puede ser un método de monetización perfectamente válido, pero en el fondo son herramientas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer antes de cegarnos con estos objetos brillantes, que si ahora los hilos de Twitter, que si ahora los audios, que si ahora hay que hacer esto en LinkedIn, que está bien, que son piezas que vamos a utilizar, que son herramientas válidas, lo primero realmente es entender la estrategia. O sea, antes de depurar qué tácticas, qué herramientas concretas, incluyendo la prensa, vamos a utilizar en cada fase de nuestro negocio, es hacer un esquema estratégico. Empezar por la estrategia y luego ir rellenando con distintas tácticas. ¿En qué consiste la estrategia? Bueno, la base de la estrategia son las personas. Eso es lo más importante del marketing y de los negocios. Entonces, lo primero que tienes que hacer, después del primer punto que hemos hablado, de ser conscientes de que hay que trabajar la mentalidad, el crecimiento personal, nuestras debilidades, la organización, la productividad, todo eso que ya hemos hablado, lo que tenemos que es comprender a las personas. ¿Qué personas? Nuestro cliente. Es fundamental entender realmente quién es nuestro cliente, qué problemas tiene, qué obstáculos, dónde se encuentra, dónde le gustaría estar, qué tipo de transformación le podemos ayudar nosotros a esa persona a lograr en cualquier campo. El campo sea nuestro nicho, o sea, ya sea la salud o ya sean los negocios, ya sea ganar más dinero, ganar menos, ahorrar más, gastar menos, no lo sé, o sea, hay mil propuestas de valor. Entonces, lo que primero que tenemos que entender antes incluso de desarrollar una estrategia es para quién y por qué. Es decir,
conocer profundamente a esta persona a la que nos vamos a dirigir con una propuesta de valor, le vamos a prometer X. Bueno, pues tenemos que entender por qué esa persona le puede interesar eso que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, qué limitaciones tiene a día de hoy, qué obstáculos, qué bloqueos, qué le quita el sueño por la noche, cómo sería su vida sin esos bloqueos. Es decir, esto es un ejercicio que hay que hacer. No solo cuando uno empieza su negocio, pero sobre todo cuando uno empieza su negocio. Entonces, una vez ya tenemos esto claro, a partir de ahí ya la estrategia. Entonces, la estrategia simplificada, lo que llamo yo la estrategia simplificada de los negocios online, son 3 patas. ¿Cómo vas a conseguir visibilidad? Atraer audiencia, que la gente sepa que existes, eso es el primer paso. El segundo, ¿cómo vamos a fidelizar a esa audiencia? Es decir, esa persona que nos ha descubierto en una nota de prensa, en un artículo, en LinkedIn, en Twitter, en TikTok, ¿cómo vamos a lograr que a partir de ese fugaz descubrimiento que ha hecho de que existimos, eventualmente vaya confiando en nosotros, vayan bajando las barreras que las personas tienen de forma natural? Esta persona me quiere vender algo, no confío, es una persona en internet, no sé lo que me va a contar. ¿Cómo podemos ir reduciendo esas barreras, ganándonos la confianza de esa persona, que nos vaya concediendo el beneficio de la duda, que pase más tiempo con nosotros, hasta que eventualmente llegamos a la tercera pata de la estrategia, que es convertir esa atención y esa confianza en ingresos, que es la monetización? Entonces, tener muy claro de esto que hemos hablado, resumiendo, trabajar la mentalidad y ser conscientes de que debemos invertir tiempo y recursos en trabajar nuestra mentalidad, y exactamente igual que aprenderíamos cualquier otra disciplina de marketing, de WordPress, de email marketing, de todas estas cosas. Tenemos que estar familiarizados con estas cosas, no podemos ignorarlas. Segundo, conocer a nuestro cliente ideal, específicamente sus problemas, su situación actual y su mundo ideal. Y tercero, desarrollar una estrategia con 3 patas: visibilidad, confianza y conversión. A partir de ahí ya podemos empezar a jugar con distintas piezas en cada uno de estos, y ya podemos entrar en tácticas concretas que funcionan, en embudos, en cómo meter urgencia, cómo provocar escasez, cómo qué redes sociales son mejores, pero eso ya son detalles en el gran esquema de las cosas. Por lo tanto, si alguien quiere empezar, que empiece por el principio. Y eso es el principio. Sobre lo que has comentado de la estrategia simplificada de los negocios online. La teoría general de la red. La teoría general que tiene, en base a toda la experiencia que tú tienes trabajando con negocios y a todo más de 20 años. todo lo que esto sabes. no se me ha ocurrido ayer. Llevo más de 20 años Claro, dedicado a esto. Sí. claro, efectivamente, pues voy a aprovechar para profundizar sobre eso, ya que te tengo aquí, ¿no? En cada una de esas 3 patas, la de visibilidad, darnos a conocer, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas herramientas, esas tácticas que son más efectivas para darnos a conocer ante nuestro público? Bueno, pues la idea general, otra vez, antes de pasar al detalle, vamos a ir, digamos, cada vez dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Por lo tanto, la lógica, al final, antes de decir, pues TikTok o prensa, sí, pero ¿por qué eso? Bueno, porque lo que nosotros queremos es impactar con nuestro mensaje a personas afines que ya hemos definido que es nuestro público objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde está nuestro público objetivo, qué publicaciones lee, qué contenidos consume, qué programas de radio escucha, qué eventos frecuenta. Entonces, una vez más, todo esto desprende, porque fíjate, si no hacemos el ejercicio previo, tú no sabes dónde está tu cliente. Te pones a hacer cosas en Twitter o en Facebook y ni impactas porque tu mensaje no atiende los problemas reales, o quizás ni siquiera está ahí tu cliente. Por suerte, hoy en día casi todos los clientes están en todas partes. Hace 10 años la gente, no, es que tu cliente no está en Facebook, tu cliente está en LinkedIn porque es un negocio B2B, tal. Mentira, porque esa persona, hoy eso ya no es real. Es decir, puede que en sus horas profesionales la persona que toma la decisión de compra en un negocio B2B está en LinkedIn por la mañana, por la tarde está en Instagram o en TikTok. Con lo cual, o sea, eso de, hoy en día tu cliente ya está en todas partes, ¿no? Por lo tanto, ya no es tanto un problema de dónde estamos para conseguir visibilidad, sino de cómo lo hacemos. Por ejemplo, la prensa. Pues al final la prensa está claro que, y yo sé que tú eres muy fan de la especialización, y sé que de hecho tú tienes una masterclass muy interesante sobre la importancia de decir, aquí no es salir en la portada del País. Eso no es lo que te va a funcionar. Lo que te va a funcionar es entender muy bien dónde está tu público, ¿no? Entonces, eso sucede con la prensa. Y segundo, ¿qué vas a comunicar? O sea, no es simplemente comunicar, aquí estoy yo, hemos lanzado esto. Bueno, es que a nadie le importa realmente.
O sea, lo que importa a ese lector cualificado de esa publicación especializada o de ese portal en Internet donde tú quieres que te publiquen una noticia, es cómo puede eso ayudarles a ellos otra vez a ir del punto A al punto B, ¿no? Con lo tanto, a mí la prensa me gusta porque es un tema, lógicamente, que te da autoridad. Las redes sociales, hay que estar en las redes sociales porque la gente está en las redes sociales y yo soy muy fan del contenido multimedia. Es decir, el contenido multimedia tiene algo que es, le facilita la vida a la gente para que consuma tu contenido. Entonces, yo lo que recomiendo siempre en este cajón, digamos, esta pata de la fidelización, de la captación de audiencia y la visibilidad, diversificar un poco. En la medida de lo posible, tener algo de contenido escrito, que podría ser, por ejemplo, la prensa y la comunicación. Me gusta mucho LinkedIn en cuanto a las publicaciones más extensas, lo que antes era Pulse, que ahora son las newsletters, los artículos largos en LinkedIn. Eso me gusta como contenido escrito. Por supuesto está el blog, que también puede ser un contenido escrito. Pero luego me gusta complementar eso con contenido multimedia, que vendría a ser vídeo, como estamos haciendo ahora, y audio, como puede ser mi podcast. Si tengo que elegir, yo me quedo con el audio como canal de visibilidad. Tiene gracia porque no te están viendo. Estamos hablando que es una estrategia de visibilidad y es justo el único que no te están viendo. Te están escuchando. Pero para mí eso es muy potente porque es un canal que permite a la gente irte conociendo de una forma muy cómoda. ¿Por qué es cómoda? Porque te pueden escuchar 40 minutos todos los días en el coche o en el autobús. Todo el mundo tiene 40 minutos sueltos al día. 40 minutos que está esperando en el coche entre que deja al niño del entrenamiento, recoge al niño del fútbol, va al trabajo, vuelve, metro, coche, sales a correr, haces la comida, recoges la cocina. Todos tenemos ese rato muerto. Tú en ese rato es muy difícil leer un PDF. Es muy difícil atender a un webinar que se está emitiendo en directo o incluso la grabación. O sea, yo puedo escuchar una grabación de un webinar mientras estoy, o ver un vídeo de YouTube mientras estoy cocinando, pero no lo puedo ver en el coche, por razones obvias, ¿no? Pero sí puedo escuchar. Y entonces eso al final lo que me permite es que consuman mi contenido, ese contenido que yo utilizo para atraer visibilidad, y generar audiencia durante mucho más tiempo. Ahora, eso es complementarlo con otras cosas más dinámicas, más cortas. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto. Yo no le diría a alguien, oye, esta estrategia está mal, porque estás en Instagram, o porque estás haciendo prensa, o porque estás haciendo un vídeo, o deberías de hacer un podcast. Rara vez yo en consultorías con clientes le digo, no, es que el canal que has elegido está mal. Normalmente el problema es que lo que está compartiendo, el mensaje que está compartiendo en un podcast, en YouTube, en prensa o en cualquier... El problema suele ser el mensaje, no tanto el canal que estás usando para captar audiencia. Primero el mensaje que estás transmitiendo, cómo lo estás transmitiendo, incluyendo la periodicidad. También la gente dice, bueno, es que he publicado 3 cosas en LinkedIn este mes, no me funciona, lo dejo. Entonces, ¿qué contenido estás creando para atraer visibilidad? Nada. Entonces, claro, esto requiere un tiempo, entre otras cosas porque cuanto más tiempo te dediques a hacer comunicaciones en prensa o a hacer un podcast o a hacer vídeos o a hacer publicaciones en LinkedIn para atraer, vas a ir mejorando, vas a ir refinando ese proceso, vas a ir adquiriendo práctica y soltura y vas a ir depurando ese método, con lo cual cada vez vas, ya no solo porque la periodicidad aumenta la exposición, sino que la periodicidad lo que hace es que vayas mejorando cada vez la forma que tienes de comunicar en cualquiera de estos canales de captación que hemos hablado. O sea, que desgraciadamente no hay una respuesta mágica de... Hay canales donde en momentos concretos los algoritmos te pueden beneficiar para tener más visibilidad. Hoy en día esto está sucediendo ahora mismo con TikTok. Los hilos de Twitter están funcionando, pero no sabemos lo que va a pasar con Twitter también en el gran esquema de las cosas, ¿no? En términos generales, Facebook no está ahora tan potente, Instagram también se está cayendo, pero al mismo tiempo están apareciendo otras redes sociales donde hay oportunidades, pero yo no me preocuparía tanto por perseguir estas oportunidades o estas brechas en los algoritmos que momentáneamente te dicen, oye, es que si haces un audio evento en LinkedIn ahora te va a dar mucha visibilidad. Mañana igual. No, haz el audio evento, si te gusta el audio, si te convence el audio, si se te da bien transmitir el audio. Entonces sí, y encima estamos aprovechando un canal que hoy por hoy tiene unas ventajas, ¿no? Entonces, una vez más, la gente se fija en el atajo rápido de, no, es que ahora me han dicho que TikTok enseguida consigo views. Sí, consigues views que no necesariamente se van a traducir luego en nada más. Entonces, yo pensaría más en qué mensaje transmito y no tanto en qué canal utilizo para conseguir esa visibilidad.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. De hecho, en el campo de los medios de comunicación, yo siempre lo digo que lo que le cuentes a un medio, por ejemplo, al país, no es Sí, lo mismo que lo que le cuentas a Expansión. Son cosas distintas. sí, Incluso puede que sea el mismo tema, pero con distintos enfoques. Y eso es algo en lo que falla mucho la gente también, que le sí. cuenta lo mismo a todos los medios, pero es que no a todos. Mm, Lo que le interesa es sí, ese mismo contenido con ese mismo enfoque. No es lo mismo un sí. medio local, que un medio económico, que un medio generalista, ¿no? Sí, lo bueno es eso, es aprovechar la base, que esto también lo Claro. hacemos online con distintos canales. Es decir, yo la introducción de mi podcast, casi palabra por palabra, es el email que yo envío todos los lunes a mis suscriptores para comunicar ese podcast. A su vez, ese email, pasado otra vez por la batidora, es una publicación en LinkedIn muchas veces. De la misma Ujú. forma que a veces lo que inicio es una publicación en la newsletter de LinkedIn, que 2 meses más tarde leo en voz alta y es un minisodio corto de mi podcast, que es literalmente leer un post que originó de un email. Con lo cual es el mismo Claro. contenido, pero se adapta o bien al medio y al público, como el ejemplo que has dado de los medios de comunicación, o bien al propio funcionamiento y lo que prima cada algoritmo. Es decir, si yo leo la introducción de mi podcast en voz alta en TikTok, van a ser 3 minutos y nadie va a ver un vídeo de 3 minutos en TikTok, con lo cual ni siquiera un email de una página que sería una tercera parte de lo que es esa introducción. Necesito recortarlo aún más para que Ujú. sea un guión válido para TikTok, pero una vez tienes la base, lo mismo, eso a su vez lo puedes dividir y puedes crear un hilo de Twitter. Si yo en una introducción te digo 4 cosas que vamos a hablar en el podcast de hoy o en el vídeo de hoy, te lo cuento, yo eso lo puedo dividir en un hilo de Twitter donde tengo 4 o 5 mensajes donde te estoy Claro. tentando para escuchar el episodio o ver ese vídeo, con lo cual es también trabajar con cabeza. Efectivamente, luego nunca es copiar y pegar. Siempre hay que hacer adaptaciones, pero también el mensaje de ánimos, que la gente piense y dice, ¿cómo voy a hacer todo eso? Realmente el trabajo gordo es esa primera pieza y Claro. luego es adaptarlo al canal, al medio o al público de cada canal. Ujú. Has hablado, Oscar, sobre podcast. Tú tienes un podcast de referencia en el mundo del marketing y el emprendimiento. Me gustaría saber cómo fue el momento en el que tú dijiste, voy a hacer un podcast. O Uh -huh. sea, irnos en el tiempo a ese momento en el que tú decidiste Bueno, lanzarlo y uh por -huh. qué. Mira, yo primero, como todas estas cosas, yo creo que para crear algo uno tiene que consumirlo previamente. O sea, es muy difícil que tú de repente tengas éxito creando un podcast o en YouTube o escribiendo emails o cualquier canal si no has consumido mucho de eso antes. ¿Por qué? Porque así es como desarrollas un criterio y formas una opinión de cómo a ti te gusta hacer las cosas. Entonces, yo antes de crear un podcast, primero había escuchado muchos podcasts durante mucho tiempo, sin pasarme por la cabeza la posibilidad de crearlo, simplemente porque me parecía un gran medio, es decir, un firme creyente en lo que te he dicho antes, que era tremendamente cómodo cuando nacieron mis hijos, que tuve mellizos. No tenía ni un momento, ¿no?, para leer ni para hacer estas cosas, pero con el podcast yo es que en ratos muertos, en el hospital, en no sé qué, por las noches, entre tomas, entre biberones, no tenía ni que encender las luces y estaba consumiendo contenido, bien de ocio, bien de negocio, de lo que fuera, ¿no? Entonces, primero es ese convencimiento y consumir mucho. Ujú. Luego, el primer podcast que yo creé, que esto no lo sabe todo el mundo, más que los que han hecho mi curso de podcasting lo saben, porque es el ejemplo, mi primer podcast fue en 2011 y fue un podcast de Disney. Fue un podcast sobre los parques temáticos de Disney, que era un nicho de mercado que yo tenía y de hecho sigo teniendo una web en Facebook sobre parques temáticos de Disney que tiene más de 60.000 seguidores y que es un site de Ah, referencia de temas de Disney, parques temáticos, cine y todo esto. Y entonces empecé creando un podcast que se llama el Podcast de Magia Disney, que sigue en Apple, sigue existiendo en Apple, y eso se creó en 2011. Con lo cual ese fue mi primera incursión en el mundo del podcast, fue para un nicho, un negocio vertical que yo tengo, vamos, sigue estando ahí. Y, ujú. y bueno, hice 8 o 10 episodios y fue un poco para familiarizarme del proceso de creación. El podcast actual que comentas de la Academia de Marketing Online se creó en 2014, lleva a día de grabar esto 412 episodios y unos 5 millones de descargas. Entonces generan entre 50 y 60 mil oyentes todos los meses. Y la razón de crearlo, el momento exacto, yo me acuerdo, fue frustración, realmente, fue cabreo. Fue cabreo y era un cabreo de decir, yo estoy creando contenido escrito, mi Ujú. blog, lo que me dicen, estoy haciendo el blog, estoy haciendo el SEO, estoy compartiendo en redes sociales, pero notaba que no conectaba, ¿no? Yo en aquella época tampoco escribía emails, entonces
es como decir, no entiendo cómo si estoy creando contenido en mi blog periódicamente, estoy haciendo SEO, lo estoy compartiendo en redes sociales, cuando intento vender no vendo. Nadie me contrata, no da igual lo que ponga, no vendo cursos, no, tal. Entonces como que me faltaba algo, ¿no? El contenido no le estaba llevando a la gente a comprar. Entonces, yo creo que ahora vi esto lo que he aprendido, faltaban otras piezas, pero para mí el podcast fue un resultado de decir, oye, yo creo que este contenido que estoy publicando es valioso, creo que es bueno, estoy convencido, porque viene de experiencia. Yo llevaba muchos años con un negocio online, lo vendimos por millones de euros, es decir, no fue un blog que vendes, o sea, no un hobby, o sea, yo sabía que las lecciones que yo estaba compartiendo eran el resultado de una experiencia empresarial potente. Entonces digo, pues igual lo que me falla es el medio, la forma de contarlo o la forma de compartirlo. Pero yo estaba convencido de que ese mensaje era válido. Entonces lo que dije, bueno, ¿y si lo hablo? ¿Y si en lugar de escribirlo lo cuento? Literalmente cojo el post, o sea, cojo el post, lo imprimo y lo leo. Lo leo en voz alta delante de un micrófono y lo subo a iTunes. Y ya está. O sea, entonces al principio, los primeros 50, 60 episodios, yo no hacía entrevistas. Era reciclar un contenido que había dedicado mucho tiempo en crear y, por supuesto, décadas de experiencia en acumular el conocimiento que compartían esos contenidos, la convicción de que era un contenido útil y valioso, pero la percepción de que no había sabido transmitirlo de forma escrita o moverlo, o porque no crecí, o ya me cansé del SEO, de estar cada 2 por 3 en lugar de crear un contenido cada vez mejor, de intentar adivinar qué iba a hacer Google, qué premiaba Google, entonces me cansé de todo eso. Y dije, simplemente lo voy a leer. Al principio era muy robótico, o sea, los primeros episodios dan vergüenza ajena, pero luego me fui soltando. Entonces ya lo iba leyendo y añadía ejemplos sobre la marcha. Tenía el guión, que era el post que había publicado, y entonces de repente empecé a notar que la gente de repente comentaba y le encantaba, y de repente me empezaron a llegar mensajes de, pues tú no lo sabes, pero pues todas las mañanas vas en el coche conmigo, o no, no falta Óscar en mis paseos cuando salgo a pasear al perro, o no, y empezó sobre todo a ver que esa gente luego me pedía consultorías. Y firmaban siempre, oye, me gustaría saber si nos puedes ayudar, firmado un fiel oyente de tu podcast. O, oye, Óscar, me pregunto si esto tienes un curso donde yo pueda aprender tal, porque he escuchado tu podcast hoy, me parece muy interesante y no sé por dónde empezar. Y era todo lo que me llegaba era gente que había escuchado el podcast, no era gente que había leído el blog ni me había visto en las redes sociales. Entonces, eso fue un poco el resultado. Y a día de hoy todavía los comentarios, de vez en cuando hago encuestas de satisfacción de los oyentes y para ver cómo mejorar y qué les gusta y qué no. Y es que me emociona porque mira que es condenadamente pesado hacer el podcast y difícil, y que acabas un episodio y ya estás en el siguiente y tal, pero es que la conexión que se establece a través de la voz con la gente, que se acostumbra y que te introduce ya en su rutina, es que eso es lo bueno, ¿no? La gente te escribe, es que vienes conmigo en el coche, es que en mis paseos tal, es que hoy me he escuchado 3 episodios porque he ido a correr y he hecho otra ruta y menos mal que tenía episodios de antiguos para reescuchar. Entonces, ves que la gente introduce el consumo de tu contenido en su rutina. No es que yo les tenga que estar machacando de, oye, mira esto, mira este webinar, mira este vídeo. No, no, o sea, suscriben y ya el propio contenido hace el esfuerzo de que ellos hagan un hueco en su rutina, en sus hábitos para consumir ese contenido. Y eso es muy potente. Entonces, bueno, fue el resultado del cabreo y de la convicción de decir, este contenido tiene que ser valioso, pero no estoy eligiendo el canal o no estoy sabiendo transmitirlo. Ya. Y ahora el podcast es muy conocido, se habla de él, se comenta, se recomienda. En sus inicios, cuando tú lo lanzaste, evidentemente nadie sabía que existía un podcast. Sí, no, fue ¿Cómo iniciaste la rueda de que la gente empezara a escucharlo? fue poco a poco, sinceramente, no hubo una historia de, no, es que conseguí que viniera fulano, ¿sabes? Porque es verdad, después de 50 o 60 entrevistas en solitario, eso ya empezó o sea, perdona, 50 o 60 programas en solitario, y ya empecé a hacer entrevistas. Primero porque ya no me quedaba contenido que leer, es decir, ya había escrito, ya había leído todo lo que ya había escrito y ya era muy Claro. difícil mantenerse. Al principio era muy fácil porque como tenía 2 o 3 años de contenidos, pues era ir leyendo y ya tenías un podcast semanal, pero cuando ya ves que ya no hay más contenidos o los que tienes ya son tutoriales que no lo puedes explicar, joder, pues ya tienes que empezar a pensar en otro tipo de contenido, y ahí es cuando empecé a hacer las entrevistas, ¿no? Con lo cual las entrevistas me abrieron una nueva puerta al tipo de contenido, unas relaciones brutales. Por ejemplo, hoy estoy aquí por el podcast realmente, o sea, lo que consolida al final, aunque tú conozcas a alguien,
de la misma forma que cuando el oyente te escucha durante una hora, siente como que te conoce, cuando tú estás hablando con alguien como tú y yo ahora durante un tiempo, pues es el mismo efecto. Es decir, yo he tenido mucho más ventajas de networking, por ejemplo, a raíz de entrevistas del podcast que a través de eventos presenciales viendo a una persona. ¿Por qué? Por la exposición. No es lo mismo tomarte una cerveza 10 minutos con alguien o saludar a alguien y darle la mano que estar una hora charlando. Entonces, a partir de ahí, las propias entrevistas me ayudaron a difundir el programa. ¿Por qué? Porque multiplicas la exposición. Es decir, si yo te entrevisto a ti y yo te insisto un poco, entre comillas, o te facilito, te digo, mira, ya que vamos a hacer esto, vamos a intentar promocionarlo por los dos lados, ¿no? Entonces, el hecho de tener ya a alguien, aunque simplemente te haga un retweet, ya te está colocando tu contenido delante de otras personas. Entonces, el poder de los contenidos colaborativos. Es decir, si yo entrevisto a alguien y le facilito enormemente, le creo una imagen, y no tiene más que darle al botón de retweet, o veo que esa persona tiene mucho alcance en Instagram y para ayudárselo al máximo le doy una imagen hecha justo para Instagram y un texto que solo tiene que copiar y pegar, le estoy facilitando mucho que comparta lo que en esencia es mi contenido. Con lo cual eso hace también que crezcas. Y obviamente cuanto mayor sea el alcance de la gente con la que cuentas, pues más rápido vas a crecer, ¿no? En mi caso ya te digo que no fue una cosa de la noche a la mañana, fue gradual y sobre todo de mucha perseverancia, de semana tras semana, semana tras semana, de tampoco obsesionarme por los números y todavía no, o sea, ahora hay mucha más competencia. En la sección de marketing de Apple suelo estar entre los 3 primeros, pero a veces caes al 20 y pico, luego subes, entonces ya procuro ni mirarlo. Ya me da igual, porque claro, digo, es que más o menos tengo las mismas descargas que hace un año. Sí, pero es que hay 7.000 podcasts más y 50.000 más que cuando yo empecé. Entonces, claro, cuando estás solo, pues todo el mundo que quiere escuchar un podcast de marketing tiene que escuchar el tuyo. Ahora hay más. Entonces, aún así, valoro mucho más la calidad, digamos, de los oyentes y lo que aporta, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, eso ayudó, procurar que el podcast esté en todas las plataformas, incluso tener el ojo atento a si salen nuevas plataformas que también te pueden aportar audiencia. Y una cosa muy importante, Borja, también que la gente pasa por alto, comunicárselo a mi propia audiencia. Es decir, la gente, esto fue clave, pero no solo para el podcast, sino también para otros contenidos. Yo tengo un canal de YouTube que no sé, no lo uso mucho, pero ya creo que tiene más de 20.000 suscriptores y tengo vídeos con 1 millón de views. ¿Cómo? Bueno, pues está un tema orgánico, pero sobre todo es un tema que yo siempre desde que empecé mi mejor contenido procuraba compartirlo con mi lista de suscriptores. Muy poca gente hace esto porque dice, bueno, si ya está en tu lista de suscriptores, seguro que ya sabe que tienes un podcast. Pero esto es muy egocéntrico realmente, porque asumes que esa persona no tiene otra cosa en su vida más que pensar si tú has publicado los lunes y los miércoles, o los jueves, o el fin de semana. Entonces la gente no está pendiente. Y pues a lo mejor está suscrito a muchos podcasts, o no tiene las notificaciones, o no se acuerda, o ha tenido una semana complicada, o no le interesa lo que has venido publicando estas últimas semanas. Entonces, el simple hecho de decir, oye, si yo voy a abrir un canal de TikTok, antes de ir a buscar gente nueva en TikTok, se lo voy a comunicar a la gente que ya me conoce. Porque para eso hice ese esfuerzo de visibilidad, para esto. O sea, no, visibilidad no es, vale, te dejo un like y me apunto a tu newsletter y para que me vendas. Sí, eso está bien, es una parte, pero la gente se apunta a tu newsletter para que les aportes valor. Entonces, si tú estás creando un contenido que aporta valor y tienes 100 personas, no te digo 10.000, 100, y tú les dices, oye, he lanzado un podcast, este es el primer episodio, o más que lanzar un podcast, este es el primer episodio, sobre todo, esto es lo que te va a aportar este primer episodio, y esto es lo que vas a aprender, y esto es lo que vas a poder hacer después de escucharlo. Entonces, pues a lo mejor de esos 100, que te abran 40 y que 20 o 10, ya tienes 10 oyentes. Claro. Solo con la gente que está muerta de asco con tu newsletter porque un día te dijeron que tenías que crear un lead magnet y estás esperando a venderles algo de aquí a 6 meses. ¿Por qué no mientras tanto les vas mandando tu contenido a aquella gente que ya ha confiado en ti? Esto es otra tendencia que yo veo donde ha habido una carrera de más tráfico, más audiencia, más visibilidad. Coño, si ya tienes gente, ¿por qué no intentas aportarle más valor a esa gente? Asegurarte que esa gente que ya confió en ti inicialmente a raíz de tus esfuerzos de visibilidad se apuntó a tu lista de suscriptores o están en tu canal o son seguidores o están en tu Twitch o en tu Telegram o da igual el canal que uses, no hace falta que sea email. ¿Y por qué no te aseguras de que todo ese contenido que estás creando y que es muy valioso, por qué no va para ellos? O incluso te diré más, solo para ellos.
solo para ahí. Es decir, yo podría decir, mira, yo voy a hacer un podcast semanal, todos los lunes yo hago una entrevista, el jueves hago un minisodio. Hoy por hoy ese minisodio está en el feed general, es como un bonus para todos los oyentes que están. ¿Y si yo retiro eso y solo para suscriptores? ¿Qué pasa? Bueno, pierdo la gente nueva que me pueda descubrir, pero igual ya tengo suficiente gente con Claro. 50.000 oyentes al mes. Igual no necesito 100.000 y lo que necesito es premiar a estos que están en mi lista. ¿Premiarles cómo? Con un contenido exclusivo. Entonces sí que van a abrir mis emails porque les estoy mandando un valor. ¿Qué valor? El contenido que ya has creado y que estás regalando al mundo, que es una infoxicación continua que la gente probablemente no valora por falta de tiempo, pero a alguien que realmente le interesa lo tuyo, que te descubrió un día en una nota de prensa, que llegó a tu web, que se apuntó, le mandaste algo inicial y no le estás haciendo nada más porque estás buscando a más gente, pues a lo mejor deberías de alimentar y nutrir a esa gente con el contenido que ya estás creando, ¿no? Entonces hay muchas formas de enfocarlo, pero para mí, volviendo un poco a lo que era la pregunta, que era cómo crecía el podcast y un poco cómo fue, pues realmente esos fueron los procesos. O sea, primero, colaboraciones con gente y segundo, usar el podcast como un regalo y un contenido que insistirle a la gente que ya me conocía que tenía ese podcast. No solo usar el podcast para atraer a gente nueva, que también, sino utilizar el podcast como un mecanismo de fidelización. Es que es impepinable. O sea, si tú dejas de enviar, es como un poco la idea de hacer retargeting a gente que ya te conoce. La gente dice, oye, en lugar de invertir 1.000 euros en captar 500 leads nuevos, ¿por qué no inviertes esos 1.000 euros en que esos leads que ya te conocen y ya están en tu lista y tienes sus emails y visitan tu página cada día? Porque a lo mejor no han visto tu mail, a lo mejor no han visto tu oferta, a lo mejor no han visto tu podcast, a lo mejor no han visto el servicio, la mentoría o el curso que acabas de lanzar. Reimpactales en las redes sociales. No te gastes dinero en traer a gente fuera y otra vez que te concedan el beneficio de la duda, que Claro. vean si tal, que tengan el escudo y las defensas arriba. Coño, pues esa gente que ya ha confiado en ti, que sigue ahí en tu lista, céntrate en que vean ese mensaje nuevo o ese podcast o ese contenido que has creado. O sea, que yo creo que eso responde. Al final son dos vías complementarias. Claro, es que al final se habla poco sobre fidelizar a la comunidad que ya tiene. Damos por hecho que ya están ahí, bueno, pues ya son fieles y hay que ir buscando nueva gente Más para ir gente. nutriendo eso. Y se Sí, trabaja poco sobre esa fidelización, ¿no? se Has trabaja comentado, poco. sí, has comentado varias formas de fidelizarla. Eh, Últimamente está teniendo bastante auge también el email marketing. ¿Cómo ves tú esta estrategia de mail marketing para fidelizar al público y cómo utilizarla correctamente? Porque claro, Sí. hay usos buenos y hay usos no tan Para buenos. mí ha sido crucial y ha sido un descubrimiento fundamental. Es decir, a mí siempre, descubrimiento, el email es el pegamento. Para mí el email es el Ujú, pegamento que une todo las piezas clave de un negocio en Internet. O sea, webinars, embudos, lanzamientos, confirmaciones de registros y ventas, atención al cliente, servicio postventa, un upsell, ofertas, promos. El email lo une todo. Es decir, tú puedes tener un gran webinar, pero como el email de invitación no sea bueno y el ujú, email de la grabación no, da igual que sea un buen webinar. Entonces, el email realmente es fundamental. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el tema del copy y escribir. Yo tengo una familia, mi hermana es escritora famosa, profesional, o sea, se dedica a esto, en mi casa siempre se ha leído mucho, se ha escrito mucho, a mí yo empecé con el blog, escribo mis guiones, escribo mis historias, me gusta mucho escribir. ujú. Pero, y me gusta mucho el copy, entonces yo ya desde hace tiempo me parecía increíble cuando empecé a descubrir el tema de la escritura persuasiva y el copywriting y los clásicos, los Claude Hopkins, ¿no? Y los David Ogilvy, ¿no? Los grandes marketers tradicionales donde no había redes sociales, no había casi ni tele, bueno, tele ya había, pero al final la convicción y la venta era la palabra. Otra cosa es que luego con la tele pues se pueden añadir imágenes, puedes mostrar cosas, pero igual que la radio antiguamente, es decir, es la forma más pura y más simple de conectar con alguien es a través de lo que le estás contando. Entonces me pareció muy poderoso y ya empecé a descubrir gatillos de persuasión de cómo fue mucho antes del libro de Cialdini, ya existían todas estas cosas de cómo generar, no sé, Gary Halbert, los clásicos copywriters. Digo, qué pasada cuando empiezas a ver cómo estos pequeños detalles cambian todo, digo, joder, pues voy a empezar a practicarlo y a formarme y a aprender. Y entonces lo empecé a hacer, pues en paralelo siempre, pero los últimos años con mucha insistencia, porque, claro, yo notaba al principio también que quizás esa falta de tráfico, a lo mejor en lugar de crear un podcast, simplemente podía haber
trabajado esa relación con los suscriptores que ya tenía. O sea, a lo mejor podía haber seguido por ese camino. Ahora estoy haciendo las dos cosas. Y consiste básicamente en decir, bueno, hemos visto el cajón de visibilidad, atraemos a gente, conseguimos su dirección de email a cambio de algo que sea útil para ellos, algo relevante y algo que les va a permitir, pues primero, sembrar esa semilla de la reciprocidad y segundo, ver si realmente les puedes ayudar a todo esto que estás diciendo. Si les prometes un recurso que les va a ayudar a hacer X y efectivamente les ayuda a hacer X, ya van a abrir lo siguiente que les envíes. Ahora, ¿qué es lo siguiente que les envíes? Pues ahí está el tema del copy, del storytelling, es construir una relación con alguien intentando formar, intentando inspirar, intentando entretener, que son los tres mismos pilares que utilizo yo en mi podcast: formación, inspiración y motivación y realmente entretenimiento en el fondo, porque la gente no quiere aprender, aprender es un rollo, aprender es con el colegio, es estudiar, la gente no quiere aprender, la gente quiere absorber conocimiento mientras se entretiene, eso es lo que quiere la gente. Entonces, si tú eres capaz de darle esa fórmula no solo a tus contenidos, sino específicamente a los emails, que ya es un paso más, porque es gente que ya está en tu lista, por lo tanto, es alguien que ya no te está viendo por primera vez en una red social o en un periódico, alguien que ya te vio en una red social o en un periódico, llegó a tu web, se apuntó a tu lista, te dejó tu email y dio su consentimiento para que le envíes cosas. Es que no hay nada más valioso que eso. Entonces, yo empecé a escribir emails soltándome mucho, todavía estoy aprendiendo mucho, ahora estoy en fase de aprender a depurar, a reducir, mucho storytelling, mucho tema de marketing emocional, mucho tema de conectar con la gente en un nivel más personal. Que al final lo que hace cuando hay muchas personas vendiendo lo mismo, y yo vendo cursos de marketing y consultorías de marketing, y hay mucha gente que vende lo mismo. Entonces, lo primero es establecer que tienes las credenciales y tienes la experiencia y la formación y la capacidad para resolver su problema. Ya está, pero vale, ok. Ahora hay, en lugar de 80.000, hay 70.000. ¿Y cómo elijo ahora entre uno y otro? Bueno, pues es un poco la afinidad personal, que te dé buen feeling, que digas, pues coincido en estas cosas que me está contando, o tiene estos valores que yo tal, o también está en contra de estas prácticas que yo también estoy en contra, o es gracioso o no, o tiene un humor negro o no. Entonces, eso lo que haces es posicionarte y mostrarte tal como eres. Eso polariza a algunas personas que no les gusta, porque te ven muy guay o muy poco guay o muy soso o demasiado hype o muy, no sé, o sea, cada uno, pues, entonces lo que haces es una selección natural. La gente que se queda cada vez confía más en ti y siente más conexión. Eso es la marca personal. Entonces, ¿cómo se escriben estos emails? Bueno, storytelling. Para mí el storytelling es fundamental. Yo he desarrollado un método, que es un curso, que es de todos los cursos que he hecho el que más éxito ha tenido y tiene hasta el momento, que se abre un par de veces al año. Cuando nos estén viendo esto ya estará cerrado, desgraciadamente, pero pondré una lista de espera para que si les interesa aprender cómo hacerlo, como mínimo ver la página de ventas, que yo creo que ya de por sí es un ejercicio de creatividad y de copy, de texto persuasivo. Y Pondremos aquí también el enlace en la descripción, perfecto, la página perfecto. de la Estará lista de espera. cerrado para cuando esté esto, pero bueno, ahí habrá una lista de espera y si les interesa realmente, bueno, pues ya habrá otra oportunidad. Y, y a mí eso me ha cambiado, me ha cambiado por... Ayer mandé un email, me respondieron, no sé, 8 o 10 personas, jajaja, qué bueno, esto me recuerda cuando yo era pequeño, has dado en el clavo, has dado... eso es la confianza. Eso es la confianza, Claro. son emails de venta. Incluso gente que ya ha comprado me ha dicho, quiero seguir recibiendo los emails. Ya ha comprado el curso que estás vendiendo en este email en concreto, pero quiero seguir. Entonces, cuando tienes ese feedback, esto es gente a la que estás vendiendo, entonces, igual hoy no me van a comprar, pero me da igual, les estoy aportando una idea, un concepto y entretenimiento. Y te están conociendo. Entonces, esa era la pieza que a mí me faltaba. Yo tenía la audiencia y con el podcast más, tenía cosas a la venta, tengo cursos más caros, cursos más baratos, tengo consultorías, tengo programas más largos, o sea, eso no es tan problemático lo que vendes. Siempre se puede mejorar y el precio y ajustar y tal, pero lo que me faltaba es decir, vale, ¿cómo llevo a alguien de aquí que me acaba de conocer y se ha apuntado a mi lista a que quiera fervientemente y con locura comprar este curso? No puedo llevarle de aquí a aquí, a no ser que sea alguien que ya está muy seguro, que se lo han recomendado, que justo lo necesita, que se lo paga su empresa y entonces le da igual dónde pone el dinero, si aquí o allá. Sí, hay de esos. Hay gente que llega a la web, no me conoce de nada, no está en mi lista, pum, linka y compra un curso. Sí hay, pero no es ni un 10%. Claro. No es ni un 10%. O sea,
la inmensa mayoría de la gente que me contrata una consultoría o compra un curso siempre miro y digo, y esta persona ya estaba en la lista. Estaba en la lista, a veces durante días, a veces semanas, a veces meses y muchas veces años. Ahora, compran una vez y luego muchos de esos, te diría, mínimo una tercera parte, al año siguiente lanzas otro curso, lanzas otro y ahí están comprando otra vez. Entonces, es simplemente también que la gente empiece a meditar que este modelo tradicional de necesito 1 millón de seguidores y lectores y fans y oyentes para convertir a un 0,0001%, ¿por qué no me centro en tener a 1000 personas? Yo lo que hago cada 3 meses, si no me han abierto un email, los borro. O sea, nada de adiós, nada de última oportunidad, nada de la foto del gatito, ay, qué triste que te vas, fuera. Si no me has abierto un email en 3 meses, a veces envío todos los días, a veces envío uno a la semana, o sea, depende del momento, pero te aseguro que en 3 meses han tenido mails, han tenido exposición suficiente, como si no me has abierto ni uno, entiendo que hay un riesgo, que igual no se está midiendo, que yo no quiero, o sea, eso me perjudica a mí las aperturas y moralmente, Claro. pues, no me gusta que la gente, entiendo que les estoy molestando, por lo tanto, fuera. Entonces, a mí no me estresa decir, no, es que quiero duplicar mis emails, no, lo que quiero es que la gente cada vez me abra más. Claro. De los que ya conozco. Es otro enfoque, es un enfoque que es igualmente válido y que es muy gratificante, porque es cuando dices, oye, tengo esta idea, igual no es para un curso para vender. Pongo un ejemplo real. Hace poco grabé para el curso de Storytelling, para este nuevo lanzamiento que estamos haciendo ahora, un nuevo bonus, que era una clase con una copywriter muy buena que se llama Beatriz Torres, donde cogimos un email suyo y lo destripamos, palabra por palabra, línea por línea, o sea, 1 hora, ella y yo, con todo subrayado, o sea, este título, este asunto, cómo lo podías haber cambiado, por qué usaste por qué enfocas aquí, qué gatillo, qué tecla estás pulsando aquí, por qué dices esto, por qué te diriges a la mujer, por qué no al hombre, por qué tal, todo. Eso se puede vender por 40 euros, por 90 euros. O sea, eso tiene un valor. Bueno, lo voy a regalar a todos los alumnos. O sea, los que sean alumnos del curso de Storytelling se lo regalo como decir, oye, un bonus nuevo para vosotros. Y luego pensé, ¿sabes qué? También se lo voy a regalar a todos los otros alumnos de los otros cursos, aunque no tengan nada que ver. Curso de podcasting, da igual. Esta clase extra de regalo tiene el efecto indirecto de que la gente que compró el curso de podcasting dice, hostia, esto es muy potente. Como que hay un curso completo, me lo compro también. Entonces, podría habérselo dado también solo a los suscriptores, pero me parece demasiado potente porque al final esto es un negocio y tengo que vender, no puedo darlo todo gratis. Pero hay otras cosas que a veces dices, ostras, tengo una idea para un lead magnet, lo normal es, voy a crear este documento, lo voy a repartir por todas partes para conseguir emails de gente. Es un gran documento, aporta valor, o puede ser una masterclass, puede ser una checklist, un poco como la tuya. Bueno, pero ¿y por qué no se lo doy allá a los que ya están conmigo? Entonces no captas suscriptores. Bueno, pero a lo mejor lo que consigues es que los que ya tienes, en lugar de abrirte un 20%, te abran un 40% el próximo email, que es donde vas a vender. Y si consigues que en lugar de un 20% te abran un 40%, es el doble de personas. Es el doble. O sea, aunque tengas una lista de 100, si uno te abre 20 y el siguiente te abren 40 porque les has regalado algo muy chulo el 20, luego te van a abrir el doble. Igual duplicas tus ventas si se mantiene el ratio de compras. Y mientras que si haces todo ese esfuerzo para a lo largo de un mes estar moviendo ese nuevo recurso para captar 1000 suscriptores más, van a empezar con unas aperturas del 15%. ¿Qué estás sumando? Pues de un 20%, encima estás sumando 1000 suscriptores que te van a bajar la tasa de apertura porque llevan menos tiempo. Por lo tanto, estás bajando tus ventas, no subiendo. Entonces, ¿quiere decir esto que no hay que hacer lead magnets? No, claro que hay que hacerlos porque hay momentos en tu negocio en el que el cajón de la captación lo tienes que potenciar. Pero lo que también digo es que no podemos olvidarnos del cajón de en medio, que es la confianza. ¿Y cómo generas confianza? La gente que ya te concedió el beneficio de la duda apuntándose a tu lista, mandarles mucho más valor. Un valor que encima será mucho mayor percibido si le dices, mira, esto debería de costar 47 euros, no lo voy... Es más, puedes crear la página de ventas con el precio y mandarle un link. Y decir, oye, yo esto a lo mejor lo voy a vender, ahí está, pero a ti te lo regalo. Y de repente un lead magnet se convierte en una cosa que te explota la fidelidad de la gente, que ya te conoce, que ya hiciste ese esfuerzo para captarlos vía prensa, vía medios, vía redes sociales. Entonces, lo que quiero transmitir, Borja, ¿no? Hay gente, claro, dependiendo del nivel de la gente que nos está escuchando, esto puede ser muy valioso para unos y sonará chino para otros, pero la clave es el fondo, que es lo que hemos empezado hablando al principio. No hay una sola fórmula.
Entonces, no te distraigas con los árboles. Estos son ya triquiñuelas, entre comillas, o modificaciones que podemos hacer sobre una fórmula, pero lo importante es saber que esa fórmula tiene que tener 3 patas. Tú no puedes equilibrar una mesa sobre 2. O sea, si tú intentas una mesa con 2 patas, a no ser que sea una mesa muy hipster y muy moderna, que seguro que las hay, se va a caer. Entonces, tú pones esas 3 patas y la tercera pata es la que la gente se suele olvidar, que es cómo yo esta audiencia que he conseguido Claro. la fidelizo para unirlo a lo que estoy vendiendo. Y esa tercera pata es la fidelización. Ujú. La pata de la fidelización y luego la parte de la venta que ya has estado comentando, pues eso Que ya es sola, ofrecerle es que es un tus cursos de pago, resultado. claro. Es Es que que es un incluso te resultado. lo pide la gente, Te lo incluso, ¿no? pide la Como te pasó a gente. ti. Yo pongo el ejemplo del podcast de verdad. Yo no tenía un servicio de consultoría como tal. No sabía Ujú. cómo tarificarlo, cómo hacerlo, cómo entregarlo. No tenía ni idea. Pues fue un oyente que lo tengo, de hecho, porque lo uso en las presentaciones. Me escribió a través del formulario y dijo, oye, Oscar, mira, somos una empresa, tenemos X distribuidores de informática, yo me dedico al tema del marketing y nos vendría muy bien una clase sobre todas estas cosas para todos nuestros mayoristas y un poco ponerles un poco al día de cómo funciona Internet y las redes sociales y todo. Y decía, escuchar tu podcast, literalmente decía, escuchar tu podcast me ha convencido de que eres la persona perfecta para impartirnos esta formación. Por la cercanía, por cómo lo cuentas, por cómo lo explicas, por la pasión que transmites, no sé qué. Claro. Escuchar tu podcast me ha convencido de que eres la persona. ¿Cómo lo compro? ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta? Y yo ya digo, pues tendré que crear algo, claro. Entonces, Qué es la guay. realidad, es la realidad. La gente luego viene a ti, entonces tú puedes desarrollar todos los productos que quieras, puedes jugar con precios, con urgencia, con escasez, pero si no tienes visibilidad o la visibilidad que tienes no se ha traducido en una mayor compenetración vía email, repito, no es la única forma, hay gente que usa grupos de Telegram, hay gente que usa ahora comunidades en Discord, los foros de toda la vida, o sea, tener a esa gente que te ha conocido a que dé un paso más cercano. No hace falta que sea el email. Para mí no hay nada como el email, lo más eficaz. Este lunes, precisamente, cuando salga esto, vamos a hacer una entrevista sobre WhatsApp. Bueno, a mí no me gusta, pero es una alternativa. Es una alternativa. Ujú. Entonces, lo importante es que estén esas 3 patas y la venta es un resultado realmente. Por eso no hemos dedicado tanto tiempo. Es que es un resultado de lo demás. Claro. Y bueno, Oscar, ya hemos hablado de tu podcast, por ir terminando. Uh Quien -huh. quiera saber más sobre ti, quien quiera seguirte, que todavía no te escuche, que todavía no te lea, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, pues en oscarfeito.com, www.oscarfeito.com, ahí tienen el podcast. Muchos productos los tienen ahí también. Muchos ya ni lo sé. De hecho, el curso de storytelling ni siquiera está ahí. Está en otra web aparte. Porque Ajá. ¿para qué molestarme en que la gente llegue? Yo cuando la gente me llega a mi web es porque me ha oído en algún día, a lo mejor a raíz de esta charla. Yo lo que quiero es que estén en mi lista. Porque Ujú. no me voy ni a molestar en decir, es más, el último curso, que es el que más se está vendiendo, no está ni en mi web principal, no está en el menú, están los anteriores. Pero entonces, pues no se preocupen que si les interesa, yo enseguida se lo voy a vender. Pero básicamente para el podcast y un poco para ir viendo todo esto en más Ujú. detalle, en oscarfeito.com, ahí es un poco Vale. el núcleo de todo. Estupendo. Entonces, lo que has comentado, por ejemplo, del curso de storytelling, tú Eso anuncias es los cursos a través de la a newsletter. través del... Tienen que estar suscritos para enterarse de lo que vas sacando, Sí, claro. cada cosa que yo hago, cada canal, cada tal, si hay cosas, si hay bonus, si vamos a arreglar algo, tienen que estar ahí, claro, no lo voy a Claro. poner en otro sitio. Y te pasaré la URL de todas formas del curso, más que nada porque hemos hablado específicamente de Ujú. él, pero sí, ese es el canal, ese es el canal. Ujú. Estupendo, pues que se suscriban a la newsletter, que te escuchen en el podcast, quien todavía no lo esté haciendo. Y nada, Oscar, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, que como siempre aprendo un montón y me divierto hablando contigo. Espero que Muchas las personas que nos gracias, han visto igualmente. también No, pues hayan a mí me sentido lo encanta mismo. estar también contigo porque transmites mucha tranquilidad y entonces ayuda mucho a estar aquí muy a gusto. Muchas gracias, un placer, Oscar. Un Igualmente. abrazo.